Y vamos a ir a la palabra, el libro de Lucas. Vamos a leer el libro de Lucas y vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el versículo 4. Póngase de pie y vamos a orar la palabra de Dios. La palabra está bendecida. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Diga conmigo, estaba orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11. Lucas 11. No le di tiempo a buscarlo. Lucas 11. Busque Lucas 11, versículo 1 al 4. Vamos a estar leyendo. Lucas 11. Y la palabra de Dios está bendecida. Dice el verso 1 de Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Dígale a alguien: enséñame a orar. Como también Juan enseñó a su discípulo. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. La palabra está bendecida. De una alabanza de palmas, Rey de Reyes, gracias. De una alabanza de palmas, Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bueno, pues en esta noche vamos a hablar uno de la historia y de los versos más importantes que hay en la Biblia escrito. Y me llama la atención que es el versículo donde los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos algo. Ellos no le dijeron a Jesús: enséñanos a hacer milagros. Ellos no le dijeron a Jesús: enséñanos a reprender los demonios. Pero ellos sí le dijeron: enséñanos a orar. Y qué interesante es nosotros saber que Dios te puede librar de todo. Dios lo creó todo. Dios es poderoso. Dios te puede provocar una sanidad. Dios te puede provocar un milagro. Dios puede hacer maravillas con tu vida. Dios puede abrir los cielos a tu favor. Y no me cabe duda de lo que Dios puede hacer. He visto Dios liberar drogadictos. He visto Dios sanar enfermo. He visto Dios sacar demonios. He visto como Dios desaloja de los cuerpos los espíritus inmundos. Son testimonios de una sanidad en la columna vertebral, de migraña. Y puedo testificarte que Dios es un Dios poderoso. Pero me he dado cuenta que Dios siempre, para hacer algo, nos va a llevar a nosotros siempre de procesos en proceso. Él puede cambiar tu vida y podemos pasar por momentos fuertes en nuestra vida y Dios manifestarse. Pero hay algo importante que Dios nos enseña, es que nunca hace la cosa en el orden que nosotros pensamos. Dios siempre se va glorificando en nosotros y va haciendo su obra en nuestra vida conforme no a nuestra planificación, sino a los designios de Dios. Vamos avanzando y viendo a Dios en nuestra vida, y aún sin llegar a una liberación, Dios va haciendo obra en nosotros. Y Jesús le enseña a los discípulos y le dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y si algo nosotros tenemos que aprender es a establecer la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso nosotros a veces queremos que las cosas sucedan a nuestra manera, pero Dios va haciendo las cosas conforme a como Él lo va a realizar en nuestra vida. Eso es hacer la voluntad de Dios en nosotros.
Como la oración nos permite mostrar quién es la prioridad. La oración nos permite a nosotros establecer qué es la mayor prioridad en nuestra vida. Por eso Jesús empieza a decirle a ellos que cuando tú ores, tienes que establecer como prioridad a reconocer la grandeza de Dios. Hacer tu voluntad es decirle a Dios que tú eres nuestra prioridad. Hacer la voluntad a veces nosotros la confundimos y pensamos que caminar en la voluntad de Dios es solamente caminar en su propósito, es solamente caminar en su plan. Pero caminar en la voluntad de Dios nos va a llevar a nosotros a cambiar en nuestra vida, a ser diferente, a crecer, a querer dar frutos, a querer nosotros ser una mejor persona. Caminar en la voluntad de Dios nos hace a nosotros cambiar todas esas vidas que nosotros tenemos del pasado para empezar a caminar en una nueva vida. La palabra de Dios dice que el pueblo clamó al Señor y clamó al pueblo de Dios. Y cuando Jesús le estaba hablando a ellos, enseñándole a orar, estaba hablándole conforme a toda la historia, la manera de cómo ellos habían vivido como pueblo. Y Jesús le dice a cada uno de ellos que cuando tú empieces a orar, diga, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Lo interesante es que cuando Jesús le empieza a hablar ese modelo de oración, antes de llegar a la parte que quizás todos queremos, que nos libre de todo mal, que no nos entre en tentación. Siempre le queremos pedir a Dios las prioridades que nosotros tenemos. Y es bueno nosotros hablarle a Dios y presentarle todas nuestras prioridades y ser hasta específico con todas las cosas que nosotros necesitamos de Dios. Pero Jesús enseña que antes de llegar a establecer la liberación al pueblo, que era una de las necesidades que yo tenía en ese momento, porque ellos estaban esperando a alguien que lo iba a traer una libertad a ellos. Y él estaba diciendo cuando oren, pero en ese proceso de tú llegar a esa liberación, a esa respuesta a cada una de tus necesidades, Dios empieza a manifestarse en nosotros. Y la oración nos enseña que Dios no solamente te va a ti a dar la respuesta a lo que tú estás esperando, sino que la oración provoca en tu vida que Dios te supla mucho más de lo que tú le estás pidiendo a Él. Que Dios te provea mucho más de las cosas que tú puedes esperar. La palabra de Dios dice que el pueblo clamó al Señor, a Dios, para que le trajera un libertador. En el momento que estuvieron en la esclavitud, Dios les proveyó el libertador. Dios los saca del yugo de la esclavitud. Pero en ese momento que el pueblo sale a esa libertad, tuvo que cruzar un desierto. En ese desierto conoció al Dios como el Dios Todopoderoso. Y hoy día establecer la voluntad de Dios representa al Dios que guió a su pueblo en el desierto. Dice que lo protegía durante el día. Dice que era la luz en la oscuridad, que eran columnas de fuego que iban dirigiendo al pueblo con luz. Pero también dice la palabra que los protegía y los guardaba. El pueblo se movía cuando Dios se movía. El pueblo se detenía cuando Dios se detenía. Y hoy día esa voluntad de Dios, caminar en esa voluntad de Dios, caminar en esa dirección de Dios, se establece cuando tú rindes la voluntad tuya a Dios y empieza a caminar por las cosas que Dios pueda hacer o hablarte a ti en tu dirección de vida. Salen del desierto. En el desierto se desesperan, hacen tomar malas decisiones apresuradas y el pasado se le presenta como mejor a ellos en ese desierto. Así es nuestra vida también. Cuando oramos y no tenemos una convicción de quién es Dios para nosotros, vamos a tomar muchas veces malas decisiones y a veces vamos nosotros a apresurarnos en la respuesta de Dios. Dios hizo cosas gloriosas con el pueblo, cosas que todos conocemos, las plagas, abrió el mar rojo. Dice que era un viaje de quizás 3 semanas
El pueblo duró 40 años. En estos días le predicaba y le decía, aún el pueblo no entrando a la tierra prometida en el tiempo que tenían que entrar, aún Dios permanecía fiel. Aún Dios lo guardaba. Aún Dios lo cuidaba. Es necesario entender que Dios le dijo al pueblo en el desierto, me adorará. Aún en el desierto tenemos que adorar. Y Jesús empieza a enseñarle al discípulo, a todos los discípulos que estaban oyendo, que cuando tú ores, tú tienes que aprender a adorar a Dios. Y a veces nosotros en plena oración vamos directo a nuestra necesidad. Y Dios dice que aunque tú tengas una necesidad, tú tienes que aprender a adorar a Dios por encima de tu necesidad. Que tú tienes que aprender a exaltar el nombre de Dios, aunque esté doloroso, aunque te duela, aunque tú estés pasando el problema más difícil. Dios te dice, aunque tú vengas a mi presencia con lágrima y dolor, adórame. Tienes que exaltarme, tienes que reconocer la grandeza de Dios. Así Dios llevó a su pueblo al desierto. Y Él le dijo, voy a sacar a mi pueblo al desierto para que allí me adore. Y a veces no entendemos nosotros que en medio de cualquier situación, Dios siempre te va a pedir como primero que tú le adores, que tú lo reconozcas. Dios fue la brújula de ellos en el desierto. Y hoy día cuando Jesús nos enseña a orar y Él dice que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, caminar en la voluntad de Dios es como si fuera la brújula de nosotros. Es como si fuera la dirección de cada uno de nosotros. Aún el pueblo verdaderamente no era libre, pero Dios lo sustentaba. Dios le daba el maná del cielo. Dice la palabra que le provía ese maná. Y lo que me llama la atención es que el pueblo recogía lo que iba a comer en el día. Y si lo guardaba se le dañaba. Porque ellos tenían que conocer a Dios como su proveedor. Dígale a alguien, Dios es tu sustentador. Y Dios nunca te va a querer a ti dar tanto que tú te alejes de Él. Pero no te va a dar tan poco, como dice Salomón, que tú peques. Dios siempre va a querer que tú reconozcas que Él es tu proveedor. Que aunque tú tengas todo lo que Él te provea, Él te puede dar mucho más de lo que tú has recibido. Pero Dios siempre va a querer que tú sepas que tú tienes que saber que Él es tu proveedor. Que tú dependes de Él. Que Él es quien te provee. Y qué interesante es que antes de llegar al momento de la tentación, de la liberación, la palabra de Dios dice que Él le proveía. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Porque Dios, aún conociendo tus debilidades, conociendo tu fortaleza, conociendo todo lo que tú tengas, conociendo todo lo que tú estás pasando, Él nunca va a dejar de proveerte. Él nunca va a dejar de alimentarte. Él nunca dejó de alimentar a su pueblo en el desierto hasta el último día que lo llevó a la tierra prometida. Aún el pueblo fallándole, aún el pueblo entrando en rebeldía, aún el pueblo deseando volver atrás a la esclavitud de nuevo, aún el pueblo queriendo abandonar a Dios. Dios nunca dejó de proveerle el pan de cada día. Él siempre le suplía el maná. Y así mismo es nuestra vida también. Dios siempre te va a proveer para cada una de tus necesidades. Aún esperando la respuesta de tu necesidad. Aún esperando la respuesta de tus oraciones. Aún esperando la respuesta por lo cual tú te levantas todos los días a orar a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, por lo cual tú vas en el camino hablándole a Dios. Dios nunca va a dejar de ser tu proveedor. Dios nunca va a dejar que a ti te falte nada. Él siempre va a estar ahí para suplirte. Dígale a alguien, Dios siempre ha estado contigo proveyéndote. Antes de ver la respuesta de Dios, la palabra te enseña que podemos ser tentados. Antes de ver la respuesta de lo que tú estás orando, podrás llegar a una tentación. Antes de llegar a la respuesta de lo que tú le estás pidiendo a Dios, podrás pasar por tentaciones que te van a llevar a ti a volver atrás, a querer regresar, a querer abandonar a Dios, a querer soltar a Dios. Pero la palabra de Dios me enseña que se haga la voluntad de Él
es el primer principio que nosotros tenemos que saber cuando empezamos a buscar a Dios. Nadie puede ir a la presencia a pedirle algo a Dios si primero no entiende que tú tienes que entrar en la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios está en tu saber esperar la respuesta. Quizás tú no ves la respuesta, pero eso no es para que tú te desanimes. Eso no es para que tú sueltes a Dios. Porque si tú dices primero, Señor, haz tu voluntad, antes de tú ver la respuesta de lo que tú le estás pidiendo a Dios, entonces tú aprenderás a esperar el último momento que se establezca esa voluntad de Dios. Cuando el pueblo clamó para ser liberado, Dios lo iba alimentando aún así. Dios lo iba sosteniendo y le daba el maná del cielo. Pero el pueblo tenía que entender que Dios era su sustento en medio de tu necesidad, en medio de la espera, en medio de tu esperar la respuesta de aquellos que tú le has hablado a Dios. Tú tienes que saber que aunque Dios te vea lo más doloroso que tú estés pasando, Él siempre va a ser tu sustento. Y si algo Dios quiere es que nosotros aprendamos a depender de Él. ¿Cómo es que hay gente que solo leen la palabra de Dios una vez cuando se recuerdan? Y la palabra dice que Él es el verdadero alimento. Si yo conozco que la palabra es el pan de vida, que es el alimento, que Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de su palabra. Aún la palabra de Dios, Dios nos la da con un pasto fresco cada día, como un alimento fresco cada día. La palabra es su alimento fresco. Así como Él sustentaba al pueblo, Dios te quiere sustentar con su palabra cada día. Cuando tú lees su palabra, Él te está dando alimento cada día. Y lo interesante es que lo que tú lees hoy, mañana tú lo vuelves a leer y Dios te habla diferente. Porque es como el maná del cielo. Él te provee hoy y mañana, es un alimento nuevo. Es un alimento fresco, es un alimento diferente. Y así Dios quiere sostenernos a cada uno de nosotros, no solamente con un alimento físico, sino con el alimento de su palabra. Hay gente que se hacen eruditos, que conocen la palabra de Dios, se alejan de la palabra de Dios y se olvidan que Dios llama a su palabra como un alimento también. Y que tú tienes que alimentarte, así como tú te preocupas por lo menos comer en el día o desayunarte, comer a mediodía o cenar. Así tú tienes que preocuparte también por comer de este alimento, de este verdadero alimento que te va a sostener cada día. De una alabanza de palma, Rey de Reyes, al Señor de Señores. Qué interesante es que Dios nos dice a nosotros a través de la oración, a través del modelo que habló Jesús. Él dijo, yo te voy a sostener aún tú teniendo problema en tu corazón. Él dice, el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Y después nos lleva a nosotros a entender que lo segundo, lo tercero era pedirle, Señor, sana mi corazón. Ayúdame a perdonar a aquellos, así como tú me perdonas a mí también. Y Dios te dice, aunque tú estés mal, yo sigo siendo tu sustentador. Yo sigo siendo la persona en quien tú tienes que confiar. Yo sigo siendo la persona que aunque tú me falle, yo permanezco fiel. Dios no dijo, perdona para yo darte alimento. Perdona para yo hacer la voluntad mía en tu vida. Dios dijo, yo hago la voluntad mía. Yo te alimento, yo te sustento, aunque tú tengas el corazón dañado. Pero es importante, me enseña la palabra de Dios, que nosotros tenemos que aprender a sanar el corazón, a perdonar a aquellos que nos han ofendido, a perdonar a aquellos que no hacen cosas. ¿Por qué? Porque dice la palabra, perdona nuestros pecados, así también como nosotros perdonamos. Perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden a nosotros. Entonces ahí hay una condición que Dios nos da a través de su palabra. Él nos dice, pide pan y yo te voy a dar. Establece mi voluntad. Pero Él dice ahora, yo te perdono si tú perdonas. Yo te perdono si tú perdonas. Yo te perdono tus ofensas si tú perdonas tus ofensas. Entonces Dios empieza a hablar una condición a cada uno de nosotros. Y luego que nos enseña a nosotros que debemos perdonar nosotros.
para que Dios nos perdone también. Y hay una condición ahí. Y muchas oraciones, muchas cosas que no hemos visto en nuestra vida, ha sido porque el corazón todavía no ha sido sanado. No importa que tú estés orando a Dios y veas que tú estás caminando con la voluntad de Él. No importa que tú glorifiques a Dios y veas la grandeza de Dios. No importa que tú veas que Dios te suple, que Dios te abre puertas, que Dios te bendice, que Dios te suple alimento. Eso no significa que por eso ya tú entraste a tu verdadera liberación. Tu verdadera liberación viene cuando tú perdonas aquello por lo cual también tú sabes que tienes que perdonar. Cuando tú empiezas a perdonar, cuando tú empiezas a traer una liberación en tu corazón, ahí entonces es el siguiente paso que dice Jesús. Si tú perdonas, entonces yo te voy a perdonar. Y luego empieza Jesús a hablarle, a decirle, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es interesante entender que es una tentación. La tentación viene por los deseos, por el mundo, por lo que nos ofrece el mundo. Satanás, el diablo, no es un calumniador, un falso acusador. También nos lleva a tentaciones a nosotros. Van a venir para nosotros elegir entre el bien y el mal. Los deseos propios que nos llevan a actuar contra la voluntad de Dios. Las distracciones, los objetos, los deseos. No lo que nos da Dios, sino aquello que nos da el mundo, que nos aleja de Dios. Todo eso es una tentación. Las tentaciones van a venir para que tú cambies lo que Dios te quiere dar a cambio de otras cosas que para ti parece mejor que lo que Dios te puede dar. El adversario anda como el león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar, incitando a gente a pecar. Y qué importante es saber que cuando usted también incita a alguien a pecar, usted se hace instrumento de ese personaje. Usted se hace instrumento de él, ya sea por el pecado del cuerpo, ya sea por una intención, usted se hace instrumento del adversario. Una tentación no es algo simple. La tentación es tan grande que una tentación costó solamente a Eva para que toda la humanidad estuviéramos hoy con un pecado que está ahí, usted sabe, que usted viene arrastrando. La tentación es algo difícil y a veces estamos nosotros más preocupados. Señor, haz tu voluntad. Señor, haz esto. Señor, haz aquello. Señor, provéeme. Pero para Dios es importante cuando tú empiezas a sanar tu corazón. Para Dios es importante cuando tú sabes que la tentación es algo que tú tienes que pedirle a Él, que sea quitado de tu vida. Más que una provisión, más que una bendición de Dios, más que un milagro de Dios. Dios te puede hacer milagros, Dios te puede proveer, pero Dios dice que tenemos nosotros que velar cada día antes de llegar a ver la verdadera liberación a tu vida, pedirle a Dios que te libre de toda tentación. Somos tentados por nuestra propia concupiscencia, dice el libro de Santiago, por los deseos ardientes internos que nos lleva a pecar. Y si algo tenemos que pedirle a Dios cada día, es que nos libre de esa concupiscencia, de ese deseo de hacer lo malo, de ese deseo de pensar siempre lo malo, de ese deseo de querer nosotros actuar de una manera que a Dios no le agrada. Es buscar gratificación, codicia, una tentación. Es una lucha interna, es el deseo de hacer lo malo. Todo eso es la concupiscencia, ese deseo interno. La palabra de Dios dice en Santiago 1:13-15 que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez se ha sido consumado, da luz a la muerte. Entonces, para Dios es más importante, porque Él dice que Él te suple todas tus necesidades. Pero para Dios es más importante que tú le pidas cada día que sea librado de la tentación.
Porque la tentación te lleva a una muerte física y te lleva a una muerte espiritual. Por eso usted ve gente que pueden tenerlo todo, pero no tienen nada. Por eso usted ve gente orándole a Dios por una necesidad física, orándole a Dios por una necesidad de querer ver algo o ver la voluntad de Dios. Pero Dios dice, si te lo doy o lo tienes, pero no estás sanado en tu corazón, nunca va a poder disfrutar. Y muchas veces Dios lo ha dado. ¿Cuántas veces el pueblo en rebeldía no le pidió a Dios en el desierto, danos carne? Y Dios le mandó codornices, que dice que hasta por la nariz le sobró carne a ellos. Porque Dios es así. Dios nunca te va a negar alimento. Dios nunca te va a negar ayudarte. Pero lo que pasa es nosotros que no podemos disfrutar plenamente lo de Dios cuando nuestra vida no es cambiada. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar todo lo que Él nos puede dar. Y una de las cosas que hace caer el hombre en tentación es el orgullo. Dígale, el orgullo te hace caer en tentación. El orgullo es la peor mentira que usa Satanás. Porque el orgullo te hace ver a ti mucho mejor que lo que Dios te ha creado. Te hace sentirte que tú eres mejor que lo que Dios mismo ha hecho de ti. Te hace sentir superior. Lo usa Satanás para alejarte de la gente. Lo usa Satanás para sacar arrogancia, altanería por falta de humildad. Y pierde conexión con las personas. Entonces Dios quiere librarte de toda tentación. Que tú no seas tentado. Que tú no seas tentado del mal, como dice Santiago. Que tú puedas disfrutar cada una de las cosas que tú le estés pidiendo a Dios. Y lo peor de todo es que tiende a surgir muy temprano. Tiende a surgir durante el proceso de madurar. El pueblo de Dios sale, clama a Dios para ser libertado, clama a Dios para ser libre. Cuando sale al desierto, caminando en el mismo desierto, sin haber llegado a la tierra prometida, le entra el orgullo. Dice la palabra que vino un vivo deseo dentro de ellos. Y empezaron a decir, pero nosotros estábamos mejor allí, pero nosotros teníamos esto, pero nosotros hacíamos aquello. Tú nos traíste al desierto a morir. El orgullo entró en cada uno de ellos. El orgullo empezó a traer contradicción a lo que Dios quería hacer en su vida. El orgullo hace que los logros menores tú lo veas simplificado. El orgullo hace que en medio de tu oración, que en medio de tu búsqueda de Dios, tú alejes el tiempo, porque Dios nunca no va a querer bendecirte. Es que tú alejes el tiempo de lo que tú le estás pidiendo a Dios. El orgulloso solo va a prestar oído a los elogios. El orgulloso solamente va a prestar oído a lo que quiere escuchar. La libertad más grande no viene cuando eres libre del mundo. La libertad más grande viene cuando eres libre de las cadenas que te atan. Cuando conoces lo que verdaderamente te atas. Cuando conoces verdaderamente lo que es tu enemigo. Y nosotros tenemos que preocuparnos más en ser libre de aquellas cosas que te atan y no te pueden dejar disfrutar lo que verdaderamente tú estás esperando de Dios. Dios te puede ayudar, pero tu mejor detective para encontrar las debilidades, para encontrar tu verdadero enemigo que está dentro de ti, es usted mismo. Diga conmigo, yo soy el principal. Yo soy el mejor detective para encontrar lo mal que está dentro de mí. Denle una alabanza de palmas, Rey de Reyes, al Señor de Señores. Si la banda sube, por favor. Me llama la atención que la palabra dice, te quitaré tus enemigos poco a poco. La palabra de Dios dice, te quitaré los enemigos poco a poco. Cuando Dios saca al pueblo al desierto que había clamado por una liberación, que había clamado para ser libre, dice que Dios le dijo, yo te voy a quitar los enemigos poco a poco. Porque Dios quiere mejor madurarte. Y madurar, la madurez en Dios es un proceso que va poco a poco. Si Dios le hubiese quitado los enemigos de golpe, aún la tierra donde estaba
lista para ello entrar, no iba a estar preparada para ello. No iba a estar preparada para su pueblo. Por eso el crecimiento, la madurez de una persona va en proceso, diga conmigo, poco a poco. Y así conforme tú vas madurando cada día, entonces así mismo, cada día Dios te va quitando tus enemigos. Y no es que Dios te va quitando los enemigos, es que conforme tú vas madurando cada día, tú vas identificando tus propios enemigos. Tú vas reconociendo cuáles son tus verdaderos enemigos. Y tú te conviertes en el detective de ti mismo. Y empiezas a reconocer cada uno de tus enemigos. Dios libró del mal a su pueblo poco a poco. Y así Dios te va a librar a ti también de todos los males. Así Dios te va a librar a ti de las ataduras, de las cadenas, de las cosas que te oprimen, de las cosas que tú necesitas ser libre para poder disfrutar todo lo otro, lo que Dios tiene para ti. Dios obra en el tiempo de Él, no como nosotros lo vemos. Y nosotros queremos ver a Dios obrando de la manera rápida o como nosotros queremos. Pero dígale a alguien, es poco a poco. Lo que pasa es que nosotros miramos más el enemigo externo y no miramos el enemigo interno. Porque nuestros ojos naturales no van a permitir mirar el interno, van a mirar el enemigo externo. Y a veces pensamos que la respuesta a cada una de las necesidades que tú le pides a Dios, el obstáculo externo, no, es interno. Diga conmigo, el obstáculo es interno. Diga, el principal obstáculo soy yo. Pero Dios, que escudriña los corazones y nos conoce internamente, sí conoce cada uno de los verdaderos enemigos que llevamos dentro. Los que son fuertes, los enemigos internos que nosotros tenemos. Pero el hombre sabio, escriba, anote esto. Usted tiene que empezar a traer una libreta ya a partir de ahora en adelante, aquellos que nos traen, para que anote algunas cosas interesantes que necesita rumiarlo, leerlo, releerlo de nuevo. Pero el hombre sabio, para el hombre sabio, es mejor conocer los enemigos. Pero para el necio, se preocupa más en conocer los amigos. El hombre sabio se preocupa más en conocer los enemigos. Y el necio se preocupa más en conocer a los amigos. Cuando tú le pidas a Dios que te libre de todo mal, como nos enseña la oración, el modelo de Jesús. Cuando tú le pidas a Dios que te libre de todo mal, tú tienes que estar consciente que el primer mal que hay está dentro de ti. Busca conocer primero los enemigos internos que tú tienes. Porque le decimos al Señor, Señor, líbrame de todo mal. Pero el primer mal lo tienes tú adentro. Y cuando ores tienes que estar preparado todos los días para reconocer tus errores. Él dice, líbrame de toda tentación. Líbrame de todo mal. Cuando tú identificas verdaderamente las debilidades internas, el enemigo interno que tiene, que no te permite a ti recibir lo que Dios te quiere dar, entonces te va a convertir verdaderamente en un orador ferviente, en un orador con mucha pasión. Porque cuando tú conoces los obstáculos que te impiden a ti alcanzar lo que Dios te quiere dar, entonces ahí que se va a despertar la pasión por orar, la pasión por buscar de Dios. Cuando ores tienes que estar preparado todos los días a reconocer tus errores. Y cuando tú conoces esas debilidades que hay, entonces te va a convertir en un orador ferviente. Porque cuando conoces verdaderamente cuál es tu enemigo, entonces eso será el combustible para tú preocuparte, cambiar cada día. No es Juan, no es Pedro, es lo que tú tienes adentro. Y eso se tiene que convertir en algo tan ferviente en ti, que tienes que levantarte todos los días a orar, decirle, Señor, quítame esta ira. Señor, quítame este enojo. Señor, quítame la envidia. Señor, quítame la arrogancia. Quítame el orgullo. Quítame la vanagloria. Eso tiene que a ti darte
una pasión más fuerte para buscar a Dios, que muchas veces levantarte a decirle: Señor, desaparécelo a ese vecino, como muchas veces lo hace. Por eso usted ve tanta gente con dilemas morales, angustia, emocionales, desafío incierto, orando a veces en una dirección clara, porque no han identificado que el verdadero enemigo, el que usted tiene que orar primero para que Dios lo ayude, está dentro de usted. Cuánta gente llena de culpa de su pasado, cuánta gente llena de culpa por las malas decisiones del presente, cuánta gente con problemas para reconciliar su propia identidad, cuánta gente con problemas por las malas decisiones que han tomado, cuánta culpabilidad por no poder hacer algo, porque no pudiste lograr lo que quisiste. Cuánto conflicto interno hay cuando siempre busca culpable, cuando siempre está diciendo que esto te sucedió por esto. Cuánta gente llena de angustia. Solo cuando tú empiezas a enfrentar lo que está dentro de ti, entonces es que tú vas a entender que la lucha, como dijo Pablo, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra principados, contra potestades, contra un mundo espiritual que es irreal. Dios no va a tocar tu voluntad. Por eso lo primero es rendir tu voluntad. Por eso la oración, el modelo de Jesús, empieza diciendo: que se haga tu voluntad. Y a veces nosotros queremos ir a la presencia de Dios. A veces nosotros queremos orar y le empezamos a pedir a Dios: y Señor, a esto, y Señor, a aquello, y Señor, cambia esto, y Señor, transforma aquello, y Señor, a esto, a aquello. Pero lo primero que Jesús nos enseña es: rinde tu voluntad. Cuando rinda tu voluntad, nunca va a pedirle al Señor por algo externo. Va a empezar a pedirle por lo que está dentro de ti, porque te va a dar cuenta que hay un problema dentro. Haz tu voluntad en mi vida. A veces pensamos y le decimos: Señor, haz tu voluntad, y pensamos que Señor, haz tu voluntad es un propósito en nuestra vida. Pero lo primero cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios es que queremos cambiar, que queremos ser diferentes, que queremos dar fruto, que queremos identificar nuestras debilidades, que queremos luchar cada uno con nuestras debilidades todos los días. Pablo dijo: es una lucha interna. Lo que quiero no hago, lo que no quiero hacer eso hago. Y termina Pablo diciendo en Romanos 7, de 13 en adelante, y termina Pablo diciendo: miserable de mí. Pablo reconoce que el problema de todo esto no eran los judíos, no eran los romanos, no eran los que los perseguían. Pablo pudo identificar y decir: el problema está en mí adentro. Es una lucha que yo tengo, es un problema personal que tengo. Y Pablo supo y entendió que lo primero que tenía que rendirle a Dios era él mismo. Y a veces nosotros queremos rendirle: Señor, yo te entrego mis hijos, cámbiale la mente, transfórmalo, Señor. Antes de entregar tu hijo, entrégate tú. Señor, ábreme la puerta de ese negocio, ábreme la puerta de ese trabajo. Antes de pedirle a Dios, decirle: Señor, prepárame a mí para ser parte de ese negocio. Prepárame a mí para ser parte de ese trabajo. Prepárame a mí, Señor, para que yo pueda ser de bendición en ese lugar. Entonces Pablo entendió eso. Timoteo 1:6 empezó hablando y empieza a describir, y al final dice Timoteo que nosotros tenemos que entender que es una buena batalla, dice Timoteo. Primera Timoteo 6 empieza terminando diciendo: peleemos la buena batalla. Y muchos de nosotros decimos: hay que pelear la buena batalla. Pero la buena batalla que nos describe Timoteo, él estaba diciendo primero: hay envanecimiento, hay delirio, hay contienda, hay blasfemia, hay envidia, hay mala sospecha, hay disputas necias
de hombres corruptos de entendimientos. Hay mentira, hay gente que usa la piedad como beneficio. Y después de todo eso, entonces Timoteo dice, hay que pelear la buena batalla. Pero la buena batalla es venciendo todas esas cosas internas. La buena batalla tú la logras cuando tú vences esos enemigos adentro que tú tienes. Eso que te lleva a ti a pensar mal, que siempre está pensando mal de la gente, como dice la palabra, que siempre están disputando. Dice, gente necia que disputan en el entendimiento, que piensan siempre en la mentira, que usan la piedad como algo malo, que tienen envidia, que tienen celo, todo eso que está dentro de ti. Timoteo dice, hay que pelear la buena batalla. Pero tú vas a ganar la buena batalla cuando tú te gobiernes a ti mismo, cuando tú te rindas a ti ante Dios. Y luego dice Timoteo, la mayor tentación es la codicia. Él dice, el mal de todo lo mal es el amor al dinero. Pero él no estaba hablando de dinero. Él no estaba hablando de que es el mal. No, él estaba hablando, después dice abajo, dice la codicia es el problema. La codicia es algo interno de nosotros. El ser codicioso nos llama a vencer a nuestros enemigos. Y él dice, huye de ellos al final. Timoteo dice, huye de ellos. Aléjate de ellos. Aléjate de esas cosas que tú tienes adentro. Sácala. Sácala fuera de tu vida. Por eso cuando tú ores, toma en cuenta estas 4 cosas. Señor, hágase tu voluntad. Diga conmigo, Señor, hágase tu voluntad. Número 2, necesitas saber que Dios siempre está contigo todos los días. Diga conmigo, Dios está conmigo todos los días. Número 3, decir al Señor, sana mi corazón. Y número 4, decir al Señor, no me deje entrar en tentación. Usted sabía que usted entra en tentación por las debilidades suyas. A usted nadie lo lleva a la tentación. Ay, pero que fue fulano que me llevó una tentación. No. Lea Santiago. Santiago dice, tu concupiscencia, el deseo que había dentro de ti, te llevó a eso. Conocer tus debilidades te va a librar de todo mal. Y el principal mal, diga conmigo, está dentro de mí. Me llama la atención que cuando no conocemos nuestros enemigos internos, nunca tendremos pasión por cambiar. Pero cuando usted empieza a identificar cuáles son sus propias debilidades, entonces usted tendrá deseo de cambiar cada día. Ellos veían el éxito de Jesús. Ellos veían demonios salir. Ellos veían que Jesús le devolvía la vista a la gente. Ellos veían que Jesús puso a uno que no hablaba, lo ponía a hablar. Ellos veían que Jesús tocó un féretro y de repente se levantó el hijo de la viuda de Naín. Ellos vieron todas las grandezas que hizo Jesús. Pero mientras otros seguían los panes y los peces, mientras otros seguían los milagros, mientras otros seguían a las sanidades, mientras otros seguían a que liberaba los demonios, mientras otros que querían ver de Jesús era eso, los discípulos dijeron, espérate, enséñame a orar, porque yo sé que de la oración es que tú liberas, de la oración es que tú sanas, de la oración es que tú reprendes, de la oración es que tú devuelves la vista. Y ellos le pidieron a Jesús lo más importante. A veces tú le pides a Jesús, sáname. Y lo más importante es que tú le digas, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar para yo saber pedirte, para yo poder tocar tu corazón, para yo poder hacer tu voluntad y que tu voluntad se haga en mí. Ellos sabían que mientras otros seguían a Jesús por milagros, ellos percibieron que todo procedía de la oración. Y en esta noche es importante que tú entiendas que la respuesta a cada una de tus necesidades va a venir de Dios, pero va a venir a través de tu oración. Dígale a alguien, viene a través de tu oración. Pablo pudo percibir en Efesios que necesitaba el poder de la oración.
Alguien dijo, y con esto voy cerrando, tus enemigos externos unifican, inspiran a un equipo a crecer. Esto lo dijo un gran futbolista. Él dijo, cuando conocemos el enemigo externo, no hace al equipo estar unido, no hace al equipo hacer estrategia, no hace al equipo a fortalecernos, a estar más juntos, a inspirarnos a jugar mejor. Pero los enemigos internos, dijo él, destrozan al equipo. Pero los enemigos internos destruyen al equipo. Él decía, lo externo te lleva a ti a fortalecerte, a hacer estrategias, a ponerte fuerte, a querer inspirar hasta el equipo a ser mejor. Pero el enemigo interno destruye al equipo. Y a veces tú estás más preocupado por lo externo. Y lo interno es lo que te está destruyendo. Lo interno es lo que no te deja progresar. Lo interno es lo que no te deja avanzar. Lo interno es lo que no te deja recibir lo de Dios. Lo interno, pastor, ¿qué es lo interno? Yo le dije a usted que usted es el mejor detective para descubrir lo interno, el problema interno que usted tiene. Y en esta noche yo quiero que usted se convierta en su mejor detective. Descubra usted mismo el mal interno que usted tiene. Hay gente que de nada tienen envidia. Hay gente que de nada tienen gloria a Dios sí mismo. Hay gente que de nada viven en celo. Hay gente que siempre están pensando en todo lo malo. Hay gente que siempre están codiciando. Hay gente que son muy celosas. Hay gente, todo eso interno que usted tiene, que usted sabe que nadie le dice a usted, mira, bebé, tú no escucharás de eso. No, eso sale de usted. Pero los enemigos internos destrozan al equipo. Cuando hay problemas dentro de todos los jugadores, decía, si hay uno que tiene envidia de otro porque metió un gol y él quiere meterlo, destruye el equipo. No deja que el equipo gane. No deja que el equipo avance. Cuando hay celo, cuando hay contienda, cuando hay orgullo, cuando hay vanagloria, es su interno, decía él. El asunto no es de afuera, es externo, enemigo externo, lo que nos hace a nosotros hacer estrategia para nosotros levantarnos, para hacer esto, para hacer aquello. Te levanta a las 3 de la mañana a guerrear, te levanta esto, es una brujería, y te veo que te levanta tú ahora a pelear por esa brujería. Esto es externo, pero el interno es que va a destruirte a ti, a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu vida. Ese enemigo hay que destruirlo primero. Hágale la guerra a ese enemigo interno que usted reconoce. Un mal es un complejo de superioridad. Un mal es ser obsesivo. Un mal es una maldición generacional. Un mal es un orgullo. Un mal es una vanagloria. Un mal es inseguridad. Un mal es un resentimiento. Un mal es todas las cosas que tú sabes, que tú piensas y que el otro no puede ver. Cuando usted está con alguien o en un lugar y dentro de usted salen todos esos pensamientos raros, ese es su enemigo interno. Eso es lo malo que usted tiene. Cuando usted dentro de usted hace así y hace arrogancia, es un enemigo interno. Y a veces tú dices, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? Usted no avanza, usted no crece por el enemigo externo. Usted no avanza y no crece por el enemigo interno. Diga conmigo, el enemigo interno. Timoteo. Y hoy yo le voy a pedir a usted que si se quiere postrar, se postre. Que si quiere adorar al Señor, adore. Que si quiere orar, ore. Pero hoy nosotros nos vamos a presentar ante la presencia. Los discípulos le dijeron a Jesús, enseñan a orar. Y Jesús le dijo, cuando oren. Esto es importante que usted lo reconozca. Los discípulos le dijeron a Jesús, enseñan a orar. Pero Jesús le dijo, cuando oren, hagan esto. Porque yo le puedo a usted decir todo en la vida.
pero si usted no lo pone en práctica y lo hace, no funciona. Jesús le dijo, ellos le dijeron, enséñanos a orar. Jesús le pudo haber dicho, a la voluntad de Dios, hagan esto, pídanle perdón. Dios es tu proveedor, pidan perdón. Pídanle a Dios que lo libre de todo mal, que lo libre de las tentaciones. Y háganlo de esa manera todos los días. Y hagan una oración. Pero él le dijo, cuando oren, háganlo así. Porque de nada vale tú saber algo y no hacerlo. Tú conocer algo y no ponerlo en práctica. De nada vale tú escuchar esta noche que hay enemigos internos que tú tienes que sacar para poder ser libre y no empezar a hacerlo. Timoteo dice, 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que conforme a la verdad, está envanecido, dice él. Empieza a hablar del envanecido. Empieza a hablar de lo delirio. Empieza a hablar de las contiendas. Empieza a hablar de las envidias. Empieza a hablar de los pleitos. Empieza a hablar de la blasfemia. Empieza a hablar de las malas sospechas. Gente que siempre están sospechando de todo el mundo. ¿Usted ha visto gente así? Siempre están sospechando de todo el mundo. Disputa necia. Corrupción del entendimiento. Oiga, no dice corrupto de cosas que yo me llevé ese jarro, no. Del entendimiento. Privado de la verdad. De impiedad. Sigue hablando y sigue diciendo Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que unen a los hombres en destrucción y perdición. Luego dice en el 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a alguno, diga conmigo la codicia, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema no era la riqueza, no, era la codicia, el enemigo dentro que tenía. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, dice Timoteo, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y luego dice, pelea la buena batalla. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de nuestros testigos. Y te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y a Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato. Y él dice, de buena profesión, del testimonio que tenía. Dice la palabra de Dios, que el discípulo le dijo a Jesús, enséñame a orar. Y en esta noche yo quiero que usted ponga en práctica esa oración. Que usted hoy se humilla ante Dios. Que hoy nosotros empezamos el taller de la oración, si usted quiere decirle así. Y usted busca un rinconcito en estos 5 o 6 minutos que nos quedan. Y usted ore a Dios. Pero no se olvide, dame un minuto, pero no se olvide del modelo de la oración de Jesús. Diga conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Diga conmigo, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En esta noche, iglesia, órale a Dios y establezca que se haga su voluntad en su vida. Que cuando usted se postre, si usted se quiere poner parado, póngase como usted quiera, pero cierre sus ojos y pídale a Dios que haga su voluntad. Pero cuando usted le pida a Dios que haga su voluntad, pídasela de corazón.
Pídale a Dios que establezca su voluntad. Quizá usted está desesperado por algo. Quizá usted está esperando una respuesta de Dios. Quizá usted está desalentado. Quizá usted se quiere postrar o postrarse. Déjenme nada más con la mano. Si usted quiere esperar orándole algo a Dios, en esta noche hagamos ese modelo de oración de Jesús. Quizá está orando. Quizá ha entrado en guerra. Quizá está tirándole patada a los demonios. Pero le ha dicho al Señor, haz tu voluntad. Le ha dicho al Señor, yo rindo mi voluntad. A veces tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios para decirle, Señor, ¿por qué yo dije esto? Como dijo David, Señor, escudriñame y mira a ver si en mí hay problema. ¿Y por qué yo estoy mandando fuego? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? A veces tenemos que detenernos nosotros y decirle al Señor, haz tu voluntad. Órale al Señor. Y Él le dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Empieza a glorificar el nombre de Dios. Empieza a exaltar el nombre de Dios. Empieza a rendirte ante Dios. Empieza a decirle, Señor, tú eres grande. Tú eres Dios todopoderoso. Tú eres el excelso. Tú eres el soberano. Señor, pero yo rindo mi voluntad a ti, Señor. Yo rindo mi deseo. Yo rindo aún por lo cual te estoy pidiendo. Yo rindo aún aquellas cosas por lo cual yo todos los días voy a tu presencia y te digo, Señor, ábreme la puerta. Señor, dame un trabajo. Señor, cambia a mi esposo. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mis hijos. Hoy ríndele eso a Dios. Y dile, Señor, yo rindo mi voluntad. Hoy yo quiero caminar en tu voluntad. Señor, si es tu voluntad, cámbialo. Señor, si es tu voluntad, transfórmalo. Señor, si es tu voluntad, ábreme esa puerta. Señor, si es tu voluntad, Dios mío, cierra las puertas que tienen que estar cerradas y abre las que tienen que estar abiertas. Señor, si es tu voluntad, yo rindo mi voluntad. Rendir nuestra voluntad, rendir nuestro deseo, rendir nuestras pasiones, rendir lo que anhelamos, rendir lo que tú quieres, rendir, hacer la voluntad de Dios. No es solamente caminar en su propósito, no. Rendirnos ante la voluntad de Dios y decirle, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Señor, haz lo que tú entiendas. Señor, trae tu respuesta. Señor, prepárame para aceptar tu respuesta. Señor, prepárame para conocer cuál es tu voluntad. Que ahí postrado tú puedas decirle al Señor, dale gracias. Que ahí postrado tú puedas decirle gracias porque tú has sido mi sustento. Gracias porque tú has sido el maná. Porque tú me has provisto maná aún siendo rebelde, aún fallándote, aún airándome, aún teniendo falta de perdón, aún yo haciendo las cosas a mi manera. Aún a veces nosotros pensando más, queriendo volver al pasado que seguir en el presente. Aún nosotros, sin ser merecedor, tú nos provees, tú nos bendices, tú nos amas tanto. Señor, tú nos has provisto el pan nuestro cada día. Que tú le puedas decir a Dios hoy, tú has sido muy proveedor. Aún yo teniendo debilidades, tú me has sostenido. Él te ha sostenido porque te ama.
Él te ha sostenido porque tú eres importante para Él, no porque seamos merecedor, sino porque Él es fiel. Porque Él es fiel. El pan nuestro de cada día danos hoy. Aún tú teniendo falta y debilidades, Jesús nos enseña que tus necesidades tú puedes pedírselas a Dios y van a ser suplidas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Dios dice, tú no tienes que pedirme perdón primero para yo proveerte. Tú no tienes que pedirme perdón primero para yo, si tú rindes tu voluntad a mí, yo establecer mi voluntad en tu vida. Pero Jesús nos sigue enseñando que si tú quieres ser libre, que si tú quieres vivir una vida libre de verdad, entonces debes rendir tu corazón a Dios. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestros pecados. Pero perdóname conforme también yo perdono. A veces nosotros decimos, Señor, pero ¿y por qué? Señor, pero parece que tú no me has perdonado. Pero Dios te dice, es que yo te perdono conforme tú perdonas también. Órale a Dios y pídele perdón. Y perdona a aquellos que tú tienes que perdonar. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra vida vieja, Señor. Perdona ese viejo hombre. Perdona las malas intenciones. Perdona todo lo que yo he hecho, que yo sé que no ha sido de agrado para ti, Señor. Perdóname, perdóname. Yo sé que tú me lavas, yo sé que tú me limpias, Señor. Pero Jesús dice, aún esto ahora. Empieza a perdonar tú también. Perdona a ti mismo. Perdona aún a Dios. Perdona a tu esposo. Perdona a tus padres. Perdona a tu esposo. Perdona a tus hijos. Perdona a toda persona que en algún momento produjo una raíz de amargura, un resentimiento, una herida, un maltrato, una falta de perdón. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Señor, pero ¿por qué vino la raíz de amargura? ¿Por qué vino el resentimiento? ¿Por qué vino el orgullo? ¿Por qué vino la ira? ¿Por qué vino el odio? Ahora te toca a ti con una lupa buscar ese enemigo interno. Porque cuando tú le dices a Dios, cuando tú le pides a Dios, ahora ya yo perdoné, ya yo fui libre de eso. Perdoné a aquellos que me hicieron daño. Cuando tú le dices a Dios, no me metas en tentación. Tú le estás diciendo a Él, rinde el orgullo,
Trabájame el orgullo, trabájame la vanagloria, trabájame el ego, trabájame la raíz de amargura, trabájame los resentimientos, trabájame el odio, las ofensas, los malos pensamientos. Trabájame cada debilidad que hay dentro de mí, Señor. Líbrame de toda tentación, Señor. Pídele a Dios ese orgullo que es tan destructivo. Esos complejos de superioridad. A veces somos tan obsesivos. A veces vivimos nosotros tan amarrados de tantas maldiciones generacionales. El orgullo, la vanagloria, la inseguridad, los resentimientos. No nos metas en tentación, Señor. Líbranos de todo mal, Señor. A veces pensamos que el mal solamente es lo externo, pero el principal mal está dentro. Cuando tú dices líbrame de todo mal, tú estás incluyendo las debilidades tuyas también. Quita el envanecimiento, quita esos delirios, quita la contienda, la blasfemia, quita la envidia, quita la mala sospecha, los celos. Quita, Señor, esa disputa necia, Señor. Quita, Señor, esos entendimientos, esos pensamientos corruptos, Señor. Cuando la palabra dice que Jesús le preguntaron sobre el adulterio, dijo, no, si ya tú lo codiciaste en tu mente, ya tú pecaste. Ya tú adulteraste, Señor. Las mentiras, falta de piedad, la dureza del corazón, la codicia, dice Timoteo. Señor, ríndelo. Lo rendimos a ti, Señor. Pídele a Dios. Y no nos metas en tentación, Señor, mas líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor. Como dijo ese jugador, dijo, los enemigos externos nos motivan a unirnos, nos motivan a ser más disciplinados, nos motivan a crecer, nos motivan a unirnos, nos motivan a hacer el mejor juego, nos llenan de esa pasión. Pero los enemigos internos destruyen el equipo. Ríndele a esos enemigos que te llevan a la tentación, que no te dejan ser libre, que no te dejan disfrutar lo que Dios tiene para tu vida. Ríndeselo a Dios. Tu principal enemigo es la vieja naturaleza. Shamaya Masei. Pídale a Dios, dile, Señor Jesús, líbrame de toda tentación, líbrame de todo mal, líbrame de toda tentación, líbrame de todo mal. Oh, líbrame, 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 líbrame. Ushamandara Yamasei. Shamaya. Pídale a Dios en esta noche. Hagamos esta oración todos. Señor Jesús, yo te pido perdón
En esta noche yo te pido perdón por las veces que yo te he pedido a ti tantas cosas, pero no me he detenido a entregarte a ti todas las cosas que te tengo que entregar, que están dentro de mí, que no te agradan, que no me dejan avanzar, que no me dejan crecer. Señor Jesús, yo te pido que con tu sangre tú laves mis pensamientos, que tú laves mi vida, que tú quites de mí toda dureza de corazón, todos malos pensamientos. Yo te pido en esta noche, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te entrego mi vida, yo te entrego todo mi ser. Yo rindo mi voluntad a ti, Señor, y yo te reconozco como mi proveedor. Yo te reconozco como mi libertador. Pero yo te pido que tú me perdones todos mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Lávame, límpiame. Limpia mi mente. Limpia mis pensamientos. Diga conmigo: yo te entrego todas mis debilidades. Yo te entrego toda área débil de mí. Y yo te pido que sea tú mi Señor, mi Salvador. Te entrego mi vida. Me reconcilio contigo. Vengo a tu presencia y te reconozco a ti como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Gracias, Señor. Solamente con el piano. Ya conmigo: gracias. Aleluya. De una alabanza de palmas, Rey de Reyes. Nos ponemos de pie todos. Señor, gracias porque tú nos enseñaste, Señor, así como te pidió el discípulo: enséñanos a orar. Enséñanos a nosotros también a orar cada día, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas un deseo ardiente, Señor, con fervor, de que cada uno de ellos te busquen a ti, Señor, cada día, con corazones sinceros, Señor. Guarda, Señor, sus vidas, Señor. Guarda su entrada, su salida, desde ahora y para siempre, Señor. Llévalo con bien, Señor, a cada lugar donde ellos vayan, Señor. Atamos y reprendemos toda revancha que quiera venir en contra de su vida, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y declaramos que tu palabra, Señor, da fruto al 100%. Amén y amén. De una alabanza de palmas, Rey de Reyes.